Hoy día vamos a tocar un tema, un estudio, que le he puesto como título: ¿es posible odiar el pecado? ¿Es posible? Lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Génesis 3:15. Génesis 3:15 nosotros encontramos la primer promesa que nuestro Dios expresó para que nuestra fe y nuestra confianza sea establecida en nuestro Dios, en nuestro Creador. Génesis 3:15. En Génesis 3:15 nos dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Para poder entender este versículo, tenemos que ver los personajes. ¿De quién está hablando aquí en este versículo? Aquel que dice, y pondré, no es otro que el mismo Dios. Porque si ustedes leen en Génesis 3:14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Qué otro personaje se encuentra en este versículo? Habla de una mujer. ¿Qué es lo que representa la mujer? La iglesia. Y nosotros lo podemos ver en Jeremías capítulo 6, versículo 2. Y Isaías 51:16. En Jeremías capítulo 6, versículo 2, dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y en Isaías nos habla de quién es Sión, de quién es esta hija. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Cuando la palabra de Dios habla del pueblo de Dios, está hablando de su iglesia. Está hablando de su pueblo fiel. Y la mujer que habla aquí, Génesis 3:15, está hablando de cada uno de nosotros, su pueblo, su iglesia. La iglesia no se compone de un edificio, no se compone de un nombre, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Y Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo somos usted y somos yo, su iglesia, que es representada por la mujer. ¿Qué otro personaje habla Génesis 3:15? Nos habla de ¿qué? De la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12:9, como dice la hermana, se nos dice que es el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero también nos habla de una simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Quién es la simiente? Yo he escuchado diferentes interpretaciones donde dicen, bueno, la simiente es el residuo, o es ¿cómo se dice otra palabra para el residuo?
¿cómo se dice? Para el remanente. Para el remanente. Pero la palabra de Dios nos muestra quién es esta simiente. Vean en Gálatas 3:16. Porque tenemos que identificar los personajes que está hablando aquí en este versículo para poder entender, para poder mirar lo que nuestro Dios ha prometido para cada uno de nosotros. En Gálatas 3:16 nos dice quién es la simiente. La simiente nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hubiera de muchos, sino como de uno. Y noten la última parte del versículo. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La simiente que está hablando aquí en Génesis 3:15 nos está hablando de que es Cristo Yeshua. Entonces tenemos 4 personajes, que es Yah, Dios, Adonai, su iglesia, la mujer, la serpiente, que es el diablo, y la simiente, que es Yeshua, que es Cristo. Nosotros sabemos que a través de esta simiente, a través de Cristo Yeshua, iba a traer liberación, salvación, perdón, gracia, justicia a cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la promesa es que en esa simiente íbamos a obtener la victoria, la salvación. Ahora, veamos nuevamente Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad. ¿Qué significa la palabra enemistad? La palabra enemistad es la palabra aibab. Enemistad es aibab, que significa hostilidad, enemistad, odio. Así que la promesa que se nos da en Génesis 3:15 se nos dice que nos va a dar odio en contra de todo lo que no es de Dios, lo que es del enemigo, el pecado, la carne. La pregunta es, si Dios dio esta promesa, ¿es posible hoy día odiar el pecado? ¿Es posible que nosotros haya ese cumplimiento de la promesa de Dios, en el cual lleguemos al punto de odiar el pecado, la rebelión, la iniquidad? ¿O solamente Dios lo dijo para que lo pensemos, para que tal vez lleguemos a desear, pero no podemos llegar nosotros a obtener ese odio? ¿Qué piensan? ¿Es una promesa real? Yes. I think it doesn't matter what I think. What God's word says. No importa lo que yo crea, porque tenemos que ir primeramente a lo que la palabra de Dios nos dice. How is it that we can live a life from day to day? ¿Cómo es posible que nosotros día a día podamos vivir una vida Pleasing our Creator,
donde nosotros podemos agradar a nuestro Creador, without understanding what He has given up sin poder entender lo que Él dejó a un lado por cada uno de nosotros, for us. por usted y por mí. I liked what has given me assistance Lo que a mí me ha ayudado early on in the understanding of Genesis 3:15. en el tiempo anterior en mi entendimiento de este pasaje de Génesis 3:15. I came across, it was represented to me through a translation. Es lo que a mí se me presentó a través de una traducción, This enmity is an extreme hatred. que esta enemistad es un odio extremo, el cual se nos ha prometido. So I had to process that. Why would Yahweh use the word extreme hatred? Y yo me puse a pensar por qué mi Dios usa la palabra de un odio extremo. And it didn't take long till the understanding was given to me what they gave up. Y no tomó mucho tiempo porque al meditar en esto, yo me pude dar cuenta de lo que ellos dieron por nosotros. What they gave up for you and I. Lo que ellos hicieron por usted y por mí. That extreme hatred Que ese odio extremo, el cual Él ha prometido, is a prerequisite for understanding what they gave up, and it's the cruelest thing. viene a ser un prerequisito para poder entender ese amor que el Padre tuvo para nosotros, que dio a su Hijo, y lo que es el resultado del pecado, de lo más cruel, That sin ever produced. de lo más cruel que el pecado puede producir. And that was the death of the Son of God. Y ese resultado es la muerte ¿de quién? De Cristo. Por eso Él desea poner un odio extremo en nosotros, porque el Padre sufrió la muerte del Hijo. El Hijo sufrió la muerte por usted y por mí. That's right. Both of them. Los dos. ¿Cómo nosotros no podemos ser movidos y sentir eso mismo en nuestras vidas? Ahora, esta promesa se nos ha dado para que nosotros la tomemos, la creamos y la vivamos. Porque no solamente es saberla, es pedirla. Pedir la victoria, pedir que llegue el pecado a ser tan odioso, que día a día, momento a momento, podamos nosotros sostenernos de nuestro Creador. Ahora, ¿cómo es posible que lleguemos a odiar el pecado si en el libro de Jeremías, en Jeremías 13:23, porque tenemos que hacer del Evangelio, lo tenemos que hacer práctico, simple de entender, para poder llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. En Jeremías 13:23, es un texto muy conocido, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener un odio extremo hacia el pecado si la palabra me dice lo siguiente? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas?
Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. La palabra de Dios dice que nosotros estamos habituados a hacer el mal. ¿Cómo es posible que podemos obtener un odio extremo por el pecado? Primero, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros no hay poder alguno en el cual nosotros podemos cambiar. Necesitamos un poder superior, el cual puede hacer el cambio en nosotros. Vamos a hacer de esta promesa, este evangelio, algo práctico para poder aprender cómo sostenernos, cómo agarrarnos de nuestro Creador para obtener su promesa. Si ustedes leen en Amós capítulo 5 versículo 15, acabamos de nosotros de ver en Jeremías 13:23 que nosotros estamos habituados a hacer el mal, el pecado. 14:15 dijo, ¿verdad? Sí. Ahora note lo que dice la palabra de Dios. Dice, buscad lo bueno y no lo malo. Nuevamente se nos dice aquí que tenemos que buscar lo bueno. ¿Qué es lo único que es bueno? Dios. Nosotros miramos en la mañana lo que significa buscarle para obtener su vida. Dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Como decís, versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Nuevamente aquí se nos dice que nosotros tenemos que aborrecer el mal y amar el bien. Tengamos en mente estos pasajes, porque la promesa de Dios es aborrecer, odiar, un odio extremo en contra del pecado. Hagámoslo práctico. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. So I think what help, if I follow what you're saying, it helps me then to better understand hatred and evil are not even, they don't need to be synonymous. No. We can better grasp. That's the problem. I mean, that's the concern that I was having. Yeah. That I can't wake up to hate. Lo que al ver este versículo, lo que nos está haciendo es una separación. Una separación de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Lo bueno es vida. Lo malo es muerte. Y la maldad es el pecado. No son dos cosas sinónimas. Un sinónimo es que tratan de explicar lo mismo en una misma frase, pero no van juntas, son separados. Porque cuando usted tiene la vida de su Salvador, usted ama la justicia, ama lo bueno. Cuando usted no tiene la justicia, no tiene el amor de Dios, usted va a amar ¿qué cosa? Lo malo, el pecado. Pero Dios quiere hacer que eso en lo cual nosotros estamos habituados,
que cambie nuestra naturaleza, Amen. porque ahora vive lo bueno, vive la vida de nuestro Salvador en mí, que ahora amo a Dios, amo su justicia y odio el pecado, odio la maldad. Ahora, veamos cómo nosotros podemos experimentar esto. Porque ahí viene lo bueno. Yo quiero dejar el pecado. Yo quiero odiar el pecado y amar lo bueno. Amar a Dios, amar a Yeshua, amar a Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo llegar ahí a ese punto? So this is helping me to put it in perspective. Es muy bueno que nosotros miremos esto para ver la perspectiva bíblica de cómo podemos odiar el pecado. En muchas ocasiones hay gente que para excusar su propia vida de pecado, is many people, in order for them to be excused True. their lives of sin, That's true. cuando muchas personas tratan de excusar su vida de pecado, ponen el razonamiento humano para decir, es imposible, no se puede llevar a cabo, no podemos dejar de pecar. Cuando Dios, nuestro Creador, dice, yo pondré enemistad, un odio extremo por el pecado, por lo que nos separa. Tengamos cuidado a veces en cómo queremos excusar nuestro estilo de vida y no sujetarnos a la voluntad, a la palabra de Dios. Porque somos muy rápidos para hablar, pero somos muy lentos para actuar. Porque todo mundo tiene una respuesta. Es que yo creo, es que yo pienso, es imposible. Eso no es cierto. Es solamente un símbolo. Cuando nuestro Dios nos habla directamente y nos dice, aborreced el mal, yo me voy a encargar de hacerlo en tu mente y en tu corazón si tú respondes a mi invitación. ¿Me están siguiendo? Ahora veamos Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y estoy tratando de ir lo más despacio posible porque creo que Dios tiene algo maravilloso para nosotros, como Él me lo mostró. Yes? And then I have a quick question. Yes. Not only is it not, this is a question, would it not be true that we're not only going to hate evil in this life, but we're going to see it, we're going to be reminded of it, side, hands, feet. Mi hermano dice, esto que estamos nosotros mirando no será una realidad de que hoy día podemos odiar el pecado, pero lo vamos a tener las marcas por toda la eternidad, porque la vamos a ver el resultado del pecado ¿en dónde? En las manos, en los pies, en el costado y en la frente. Por eso se nos dice que por toda la eternidad nosotros seguiremos estudiando, aprendiendo del grande amor y misericordia de nuestro Creador en el plan de la salvación y en el plan de la redención. Por eso el pecado
se nos dice que no va a volver. Nunca más. ¿Por qué? Porque las huellas, las señales de la crueldad, del dolor del pecado, siempre van a estar enfrente de nosotros en Cristo Yeshua. It's going to be used for all the rest of eternity, right? It will be used. Will it not be used for the rest of eternity? Y todo esto va a ser para toda la eternidad. O sea, por eso Dios quiere implantar en nuestra mente y nuestro corazón un odio extremo hacia el pecado. Why would we not want to do it now? ¿Por qué no hacerlo hoy día? O más bien dicho, ¿por qué no permitir que nuestro Dios lo haga hoy día? Amen. Porque ni usted ni yo podemos hacerlo. No hay fuerza para poder llevarlo a cabo. Tenemos que responder a la promesa de nuestro Dios, donde Él dice: y pondré enemistad, odio, entre lo bueno y lo malo. Odio a lo malo, odio al pecado. Ahora, veamos Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Aquí se nos dice algo que muchos de nosotros conocemos, pero quiero resaltar algo que nos va a ayudar a entender lo que nuestro Dios quiere hacer en nuestra mente y en nuestro corazón. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Déjeme preguntarle, la primer parte del Evangelio eterno nos dice: temed a Dios. Nosotros hemos estudiado anteriormente que el temor a Dios es obedecerle, es reverencia. Pero también se nos dice en Proverbios 8:13 que el temor a Dios es el cumplimiento de Génesis 3:15. Porque en Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová, el temor a Dios es aborrecer el mal. ¿Y quién es el que dio esa promesa? Él la dio. Dios, Yah Elohim, es el que dio la promesa. Así que el temer a Dios es el cumplimiento de Génesis 3:15. Amen. Right at the very beginning. Desde el punto inicial del Evangelio eterno. Teme a Dios, aborrece el mal, odia el pecado, para que le puedas darle ¿qué? Gloria. Para que al darle gloria, entiendas de que Él es tu Salvador en el día del juicio. Y por toda la eternidad, tú le vas a adorar porque Él es tu Creador. ¿Notan el plan de la salvación, el plan de la redención? En la primera parte del mensaje del primer ángel. Teme a Dios. Entrega. Confía en la promesa de tu Dios. Que Él va a poner un odio extremo al mal,
al pecado, para que puedas glorificarle. We have our part. Tenemos que hacer nuestra parte. How far do we have to think back in life to hate sin? ¿Cuánto más tenemos que ir hacia atrás para poder permitir que esa promesa se cumpla en nosotros de odiar el pecado? Maybe this morning. Eso es ahora. Ahora, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Veamos lo práctico y lo hermoso que el Señor nos dice el cómo. Salmos 97:10. ¿Cómo usted puede odiar el mal? ¿Cómo usted y yo podemos tener un odio extremo hacia el pecado? Pues miren qué tan sencillo y cuán hermoso el Señor nos lo presenta. Porque a veces nos hemos rascado la cabeza y decir es imposible. No puedo yo odiar el pecado. No puedo dejar de pecar. Y el Señor viene y les dice, un momento, déjame ponértelo en la forma más sencilla para que aprendas tú a cómo permitir que Él cumpla su promesa en tu vida. Miren lo que dice. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Cómo usted llega a aborrecer el mal? ¿Cómo usted llega a aborrecer el mal? A ver, ayúdenme. ¿Cómo llega usted a aborrecer el mal? Amando más a Cristo Jesús Amando y amándonos unos a a Dios. ¿Y cómo llega usted a amar a alguien? Get to know. Lo tiene que conocer. ¿Y cómo le conoce a Dios? Buscándolo. Seeking Him. guardando sus mandamientos. ¿Cómo lo conoce? Por medio de su palabra. Cuando usted día a día le busca su rostro, busca la vida, busca lo bueno, busca a su Dios, Meditate. meditando, escudriñando, orando, clamando, humillando nuestro orgullo y suficiencia propia, escuchando sus testimonios. Ustedes, como usted y yo, empezamos a amar a Dios. Extreme discipline. Eso requiere una disciplina extrema. Que cuando usted no tiene el deseo, pida, clame el deseo. El deseo de comunicarse, el deseo de estudiar, el deseo de clamar, el deseo de aprender. Porque a veces queremos, pero no pedimos. Get help from each other. Donde nosotros tenemos que ayudarnos. Por eso nuestro Creador nos pone en el lugar correcto con las personas correctas, para que nosotros sigamos creciendo en su conocimiento, en su amor, para que nosotros podamos obtener el odio hacia el mal y hacia el pecado.
Él nunca ha tenido la intención de que pasemos por estos nosotros solos. Pero el Señor siempre nos pone en el lugar correcto con las personas correctas si nosotros le pedimos. Amen. We ask. Si nosotros pedimos. Si nosotros buscamos su rostro como lo que estudiamos en la mañana. Buscamos su vida. Buscamos lo bueno. Buscamos su justicia. Así es como usted y yo podemos llegar a obtener la promesa de nuestro Dios de odiar el pecado. Cuando aprendemos a amarle a nuestro Dios y a nuestro Creador. Ahora la pregunta es, ¿amamos a Dios? ¿Le conocemos? Ahora, yo pienso que nos va a llevar toda una eternidad para llegarle a conocer. Eso quiere decir que nunca vamos a terminar de conocerle. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de lo bueno, la fuente del amor, de la misericordia, de la paz, de salvación. Y nunca vamos a poder conocerle completamente, pero Él ha expresado su grande amor, su justicia, para que nosotros le conozcamos y miremos ese grande amor y misericordia, para que nosotros le empecemos a amar a Él y odiar el pecado y odiar el mal. Él dice, ámame para que aborrezcas el pecado. Vamos a hacerlo más práctico. Porque Dios no se quedó nomás ahí ahora cómo podemos amarle a Él. Vamos a ver Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. En Hebreos 2:14 se nos da la seguridad de que nosotros podemos experimentar la promesa de nuestro Dios cuando Él dijo que Él pondrá en nuestra mente, en nuestro corazón, un odio extremo sobre el pecado. Noten lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esto nos dice de que Él tomó nuestra naturaleza humana. Pero Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Qué nosotros entendemos con esta promesa o esta confirmación de poder? De que el enemigo está ¿qué? Vencido. Está vencido. La victoria está ganada. Si usted la quiere. Como se nos ha dicho, nosotros no podemos parar en su muerte. Pero también es que nuestra muerte ¿qué? Al pecado. Él es nuestro ejemplo. Porque Él tomó su lugar. Porque usted y yo éramos los que teníamos que morir. Pero Él murió para que usted y yo pudiésemos tener victoria. Odio al pecado para obtener ¿qué? La salvación. Y de la misma forma, Él requiere que nosotros muramos ¿a qué? Al pecado.
Ahora, necesitamos nosotros amarle a Él porque nosotros tomamos una parte activa en el plan de la salvación. Porque Él venció al enemigo. Pero así como Él murió, resucitó, usted tiene que morir, resucitar, y mire ahora Amen. lo que va a suceder en su vida. Romanos 16:20. Mire lo que dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La misma experiencia que Cristo Yeshua tuvo, usted y yo la vamos a tener. Morir al pecado, resucitar a una nueva vida y obtener la victoria sobre el enemigo. Un odio extremo al mal, al pecado, al opuesto de lo que es de Dios. Porque Él ganó la victoria, pero Él desea que usted gane la victoria en Él. Porque yo me imagino este versículo que viene nuestro Dios, nuestro Salvador, toma nuestro pie y Él es el que lo levanta y lo pucha para abajo. Él es el que lo hace. Mostrando que usted obtendrá victoria sobre el enemigo. Porque confió, creyó, vivió las promesas de su Dios. Porque aprendió a amarle, aprendió a seguirle, aprendió a vivir la vida de Cristo Yeshua en usted. Porque en Romanos 5:10 dice, nosotros somos salvados por su vida, su gracia, su justicia. Ahora, nosotros vimos que necesitamos amarle para odiar el pecado. ¿Cómo? Mateo 22, versículo 37 y 38. En Mateo 22, 37 al 38, se nos habla y se nos dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Miren, Jesús, Yeshua, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Déjenme preguntarles, ¿cómo usted ama a Dios? Con toda la mente, con toda la... ¿Cómo usted puede llegar a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Como el versículo dice, para mí el morir es Cristo. ¿Cómo? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Vivir es ganancia. De que yo vivo por Cristo, para Cristo, y me olvido de mí. Ahora, quiero que ustedes lean este versículo. Porque la pregunta que le estoy diciendo, la respuesta está en este versículo. ¿Cómo usted pueda llegar a amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? ¿Cómo? With his love.
Con su amor, sí. Ok. Sí. Muriendo el yo. In other words, he's the one Dying to self. to give it to us Okay. first. Ahora, la respuesta está en este versículo. ¿Qué dijo usted, hermana, ya? Hermana. Obedeciendo. Gracias, hermana. ¿Cómo usted ama a Dios? En la última parte del versículo es cuando usted obedece. Cuando usted obedece, empieza a amar a Dios. Juan 14:15. Juan 15:15. Juan 15:10. Juan 15:10. Juan 14:23. Primera de Corintios 8:3. Salmos 48. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Para que usted pueda amar a Dios y pueda obtener el cumplimiento de su promesa, aquí dice que lo primero que usted tiene que hacer es que obedecer su mandamiento. Obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a su testimonio. Obediencia a sus preceptos, a sus estatutos. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra en Salmos 119, 172? Su ley, su Torá, sus mandamientos es su justicia. Voy a tomar un agua. Vuelvo a repetir. ¿Cómo usted empieza a amar a Dios? Con todo su ser. Cuando usted escucha su voz y obedece. Ahora, vayamos nuevamente a Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Es importante que nosotros comprendamos la gran necesidad de que la simiente que es Cristo more en nuestra vida. Porque en Gálatas 3:16 nos declara en la última parte, nos dice, y a tu simiente, la cual es Cristo Yeshua. Simiente, semilla. ¿Cómo crece la semilla? Ahora, si la simiente, la semilla es Cristo, Yeshua, que mora en nuestra mente y nuestro corazón, esa semilla tiene que crecer. Y cuando crece, crece para dar ¿qué? Fruto. Y este fruto es buen fruto, que es vida eterna, que es la vida de Cristo, Yeshua. Es indispensable que al ver Génesis 3:15, que está hablando de la simiente, es importante que nosotros entendamos que esa simiente tiene que morar en nuestra vida para obtener vida, para que la promesa se cumpla en nuestro ser, para que podamos amarle y odiar el pecado. Esto de que Él tiene que estar en nosotros es un lenguaje bíblico que se presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando se creó el santuario en el desierto, dice que Él quería morar en su pueblo. Cuando Él dijo, cambiaré tu corazón de piedra a carne, es porque Él quería morar en nuestro corazón. Cuando Él dio la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, Juan 14 nos dice que es porque Él quiere estar en nuestro corazón. Colosenses 1:27
la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. A través de toda la palabra de Dios, la simiente tiene que morar en nuestra vida para que nosotros tengamos vida. Mire lo que dice 1 de Juan 3:9. Estamos estudiando cómo nosotros podemos tener odio al pecado, lo cual nuestro Dios prometió y declaró en Génesis 3:15. No nos olvidemos de esto, porque ese es el contexto. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en mí. We cannot commit sin because the seed that is Christ, the seed of God that is Christ, is in me. Si Cristo está en mí, ¿practicaremos el pecado? Cuando usted no practica el pecado, usted está abandonando el pecado. Y por consiguiente llegaremos a odiar el pecado. Pero es importante, es esencial que la simiente que es Cristo more en nuestra vida, porque Él es el que nos da la victoria sobre el pecado, el odio al pecado. Y nos vuelve a repetir, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo obtenemos el odio al pecado? ¿Cómo dejamos de pecar? Cuando la simiente que es Cristo mora en mí. Yes, bro. Isn't this interesting? You have the heart up there. This is a matter of the heart. Y es interesante, si ustedes miran la imagen que está aquí, este es un problema de corazón. Porque el corazón tiene que cambiar. Nothing superficial here. No es algo superficial, es algo que va a lo más profundo de nuestro ser. However he can reach us. De cualquier forma como Él quiere llegar a tu vida, usted y yo tenemos que responder a su invitación. Responda, porque Él está ¿qué? Él está tocando, está hablando. Responda. Dice que no importa lo que usted esté pasando en esta vida, pero lo importante es que pasemos toda una eternidad con Él. I thought that was important. ¿No es maravilloso? Porque todo esto es pasajero. Anything. Todo lo que pasamos es pasajero. Pero Él desea pasar toda una eternidad con nosotros. Como usted dijo, hermana, la ganancia es morir al yo y vivir por Cristo. Because the gain is to die to self and to live to Christ. We didn't enjoy what we have to go through, but Tal vez no vamos a gozar de lo que estamos pasando y experimentando, pero tenemos toda una eternidad. he sees the end of the matter before it. Él conoce el final de todas las cosas. Ahora, esta simiente tiene una relación muy estrecha
con su palabra. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. ¿Por qué? Porque recordemos, Cristo Yeshua es la palabra viva. Y Él desea morar en nuestro corazón, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros obtengamos la victoria sobre el pecado y odiemos el pecado. Note lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas, noten, por la obediencia. Espero que lo encuentren. ¿Ya lo encontraron todos allá en su casa? Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora escuchen, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo permitimos que la simiente, que es Cristo Yeshua, more en nuestra vida, purifique nuestro ser? ¿Cómo nosotros le permitimos? Cuando nosotros, ¿qué? Escuchamos su palabra, vivimos conforme a su palabra, compartimos su palabra, porque así permanece la simiente en nuestro corazón, en nuestra mente. Así aprendemos a amarle. Veamos otro texto. Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Cristo Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la palabra? Cristo Yeshua. Y nosotros somos nacidos, renacidos. Tenemos una nueva vida cuando la simiente, que es Cristo, mora en nuestro ser. Ahora, cuando nosotros decidimos, respondemos a nuestro Salvador, nuestra vida es transformada. Dice que renacemos. O sea, tenemos una nueva vida. Una vida de obediencia. Miren lo que dice 1 de Juan 3, 6 al 7. Recuerden, estamos hablando de la promesa que se nos dio en Génesis 3:15 de que Dios, de que Yah dice que pondrá un odio extremo hacia el pecado. No nos olvidemos del contexto. 1 de Juan 3, 6, 7. Todo aquel, ¿lo tenemos? 1 de Juan 3, 6, 7. Todo aquel que permanece en Él en usted, ¿qué dice la palabra de Dios? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? Que cuando usted permite que Él
que la simiente, que es Cristo, more en su vida, usted deja de pecar. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo ¿qué? La palabra de Dios. Usted empieza a tener un odio extremo hacia el pecado. ¿Por qué? Porque ahora el que vive en usted es ¿quién? La simiente, que es Cristo. Y entonces empieza a vivir la vida de ¿quién? ¿La vida de quién? De Cristo. Empieza a hacer la justicia. Empieza a amar lo que es bueno. Empieza a amar a Dios. Empieza a amar a su prójimo. Pero odia el pecado. Doing right because it is right. Tenemos que hacer lo bueno, ¿por qué? Porque Él es bueno. Hacer lo justo porque Él es justo. ¿Y qué es la justicia? Ustedes recuerdan Salmo 119, versículo 172. Su ley es justicia. Cristo es justicia. El Padre es justicia. Y nosotros vivimos entonces ¿qué? Conforme a la justicia de la simiente que es Cristo. Porque Él mora en nosotros. Y Él mora, ¿por qué? Porque respondemos a su llamado, respondemos a su invitación, le empezamos a conocer, le empezamos a amar. Y cuando amamos, entonces odiamos el pecado. ¿Y cómo usted le llega a amar? Porque la simiente de su palabra mora en su mente y en su corazón. Pero ¿cómo podemos hacer que Cristo more en nuestra vida? Vamos a hacerlo práctico. ¿Cómo podemos hacer que nuestra voluntad se una con la voluntad de Dios? Porque toda mi vida yo he escuchado: permita que Cristo entre a su vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Vamos a ver Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Y vamos a ver el 6 y vamos a ver el 7. ¿Cómo podemos permitir que la simiente que es Cristo Yeshua permanezca en mi vida? El Evangelio es hermoso, es práctico, es simple. Uno como ser humano a veces lo hacemos tan complicado por no seguir la palabra de Dios, sino poner nuestro propio razonamiento. La palabra de Dios se defiende por sí sola. La palabra de Dios habla por sí sola. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Mire lo que dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él. Es primordial que usted ande en Él. ¿Cómo usted puede andar en Él? Siguiendo su ejemplo, su palabra. Ahora noten el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. ¿Cómo usted permanece en Él o Él en usted? Cuando usted
De la misma forma que lo recibió, usted anda con Él, aprende de Él, se arraiga día a día con Él, se edifica sobre Él, es confirmado en Él. O sea, ¿qué es lo que quiere decir aquí en este versículo? Que toda su vida se somete a Él, camina con Él, habla con Él, busca su rostro todos los días, le busca a Él, vive la vida de Él, experimentas el amor de Él. Fuerte, fuerte. El yugo, dice el hermano, llevamos su yugo, porque nos dejamos ser dirigidos por Él, que nosotros no recibimos las bendiciones de Dios. ¿Por qué no vencemos las dificultades, el pecado? ¿Por qué no odiamos el pecado? Why we do not receive all the blessings of heaven? ¿Por qué no la recibimos? Se nos dice que es porque nosotros permitimos que el orgullo y la suficiencia propia esté delante de nosotros. Pero si nosotros dejamos el orgullo, la suficiencia propia, en 5 minutos o menos, recibimos ¿qué? Su promesa, su vida. Él desea darnos victoria, pero muchas veces nosotros decimos, no, porque a mí me gusta. Porque a mí me gusta hacer. Porque yo quiero. Porque yo pienso. A veces queremos la victoria fuera de Él y la victoria es en Él. No nos olvidemos de eso. Por eso la simiente tiene que morar en nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos confiar en esto? Miren lo que dice ahí en Hechos. Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Bajo qué autoridad Cristo, Yeshua, nos está hablando? Hechos 2:36. A veces hemos leído este texto, pero no hemos tomado una pausa para meditarlo. Note lo que dice el versículo 36. ¿Lo tenemos? Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, usted y yo, que a este Jesús, Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primeramente, Colosenses 2:9 nos dice que en Cristo está toda la plenitud divina. Cuando la palabra de Dios dice Cristo, está hablando de que Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Hechos 5:31. Porque se nos dice que es Cristo el Señor, que es nuestro Mesías, pero dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Cristo es nuestro Señor para darnos, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecado. Para que Él tome control, posesión
de su mente, de su vida, de su corazón. Para que la simiente que es Cristo more en usted y usted tenga la seguridad de la victoria. Pero usted y yo tenemos que morir para vivir. ¿Morir a qué? Al pecado. Morir al mal. Para poder vivir no a una nueva vida con nuestras fuerzas, sino ahora una vida nueva con la simiente que es Cristo, nuestro Salvador, en nuestro ser. Donde nosotros le amaremos y, como vimos nosotros, el amarle es odiar el pecado. ¿Y por qué le amamos a Él? Recuerde, ¿qué es lo que dice 1 Juan 4:19? ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo usted se da cuenta que Él le amó a usted? Porque Él murió en la cruz, dio su vida, y antes de eso, ¿cómo usted se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta usted de que Él lo ama? Before he gave his life. Antes de que diera su vida. Porque se hizo hombre. Antes de que haya sido hecho hombre. He created us. Porque Él nos creó. Antes de la creación. Before he created us. How did he love us? ¿Ah? Before he created us. Antes de la creación, ¿cómo nos muestra su amor? Porque aún antes de que seamos creados, ya nos conocía y el plan de redención se había hecho. Por eso el Padre y el Hijo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahora, el Hijo aceptó, no fue obligado. Y aceptó ¿por qué? Por amor. Se hizo hombre, murió, sufrió, resucitó, para que usted y yo tengamos vida. Y hoy día nos asegura la salvación, porque Él mora en nuestras vidas. Y cuando Él mora en nuestras vidas, porque Él nos amó primero, nosotros respondemos a ese amor obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Entonces ahora nosotros, por su poder, por su vida, por su simiente, hemos visto que dejaremos de pecar y tendremos un odio extremo al pecado. Y si usted cae, ¿a quién tenemos? A la simiente, la cual nos rescata para que podamos vivir su vida en nosotros. ¿No es maravilloso el plan de salvación? Mire Juan, 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Escuchen. Este es el amor a Dios. 1 Juan 5:3. Cuando usted tiene la simiente en su vida, usted ama a Dios.
Y usted muestra ese amor cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Y dice que porque usted ha entendido que Él lo amó primero y usted responde a ese amor, que los mandamientos no vienen a ser ¿qué? Gravosos. Eso quiere decir que el ser leal y obediente viene a ser fácil, sencillo, como consecuencia del amor de la simiente de Cristo morando en nosotros, porque nos gozamos en su amor, porque su amor está en nosotros. Man, I ain't there yet. Cuando la simiente está en nosotros, los mandamientos no vienen a ser gravosos. Amen. Hello. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a amar ¿qué? Lo que Cristo ama. The rest of our lives. Vamos a amar ¿qué? A nuestro prójimo. On this earth. Vamos a amar a nuestro Dios. Pero vamos a odiar ¿qué? El pecado. That's part of that response that you talk. We need to respond. Respond how? Learning how to do that. Es el resultado de responder. Necesitamos aprender cómo responder a la invitación que Dios nos está mostrando en una forma simple, directa, sencilla, para que nosotros podamos responder a su invitación. Miren lo que dice 1 Juan 5, versículo 4 y 5. Ahora, vamos a leerlo. Porque todo lo que es nacido de Dios no solamente va a vencer el pecado, sino va a vencer ¿qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En la simiente. En Cristo, el cual mora en mi vida. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios. La simiente de nuestro Dios. ¿Y esto a qué nos va a llevar esto? Cuando usted vence al mundo, cuando usted vence el pecado, obtiene la victoria a través de la simiente que vive en usted, nosotros experimentaremos lo que muchos han experimentado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Cuando Dios desea darnos victoria sobre el mundo. Y cuando hablamos del mundo, son todas sus concupiscencias. Son todos sus pecados, todo lo que va en contra de Dios. Cuando Él nos da la victoria sobre el pecado, el Señor desea que nosotros estemos completamente viviendo en la vida de la simiente que es Cristo Jesús, Yeshua. Pero llegaremos nosotros a este punto.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Usted vence cuando Cristo Yeshua es su Pascua. You gain victory when you allow that Christ Yeshua to be your Passover. Sigue diciendo, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio que usted y yo tenemos que tener? ¿Qué testimonio es el que usted y yo tenemos que tener? Lo acabamos de ver ahí, en 1 Juan 5, 4, 5. Y también lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 1, que es el testimonio que Dios nos da de que la simiente es el Hijo de Dios, Señor y Cristo, Mesías, salvación. Y dice que cuando usted experimenta eso, experimenta la simiente en su vida, usted va a llegar al momento en que usted menospreciará. Porque dice aquí, dice que entonces no amarán su vida más. Menospreciarán su vida. ¿Por qué? Porque usted ahora vive. Porque en usted ahora vive ¿quién? La simiente, Cristo. Y aunque usted vaya a muerte, usted vaya al descanso, Cristo promete que Él le dará vida eterna. ¿Por qué? Porque usted permitió que la promesa que fue declarada en Génesis 3:15, donde la simiente que es Cristo tenía que morar en usted, para que usted tenga vida, para que le ame, le obedezca y odie el pecado y ame la justicia. Querido hermano, hermana, nosotros amamos a Dios cuando le amamos y le obedecemos. Tenemos que responder al llamado. Tenemos que responder a su invitación. Es tiempo de responder. Es tiempo de decidir. Podemos dormirnos, sentir que todo está bien, cuando vemos alrededor que todo está mal. Pero Dios quiere y desea cumplir su promesa en nuestras vidas. Pero usted tiene que responder. Yo he tomado mi decisión. ¿Usted qué decisión usted va a tomar? Eso es la misma. Esa decisión es entre usted y su Dios. Pero hoy día estamos aquí, mañana no sabemos. Necesitamos ayudarnos y tomar esa misma decisión en una unidad completa. ¿Qué decide usted? ¿Qué decide usted? ¿Por qué? Porque esa decisión en la cual todos podemos llegar y decir yo decido, podemos pasarla a los demás. ¿Por qué? Porque no nos preocuparemos de la muerte, sino que tendremos el ánimo, el poder, la valentía que es en Cristo Yeshua, nuestro Salvador. ¿Qué decide usted? Yo decido.
responder a su llamado. Amén.